Gracias. Mirad, ha llegado alguien. ¿Quién sois vos? ¿Quién es? Acercaos. Reconozco esa mirada. No os quedéis ahí mirándome desde la distancia. Siéntate. ¿Estás bien? Cuando te sientas abrumado por la tristeza, no llores, tranquilo. Recuerda la fuerza que reside en ti. Todo irá bien. No te conozco, pero sí conozco tu mirada. Sé cómo te sientes. Yo pasé por lo mismo. Todos hemos recorrido senderos de oscuridad. Pero debes caminar en ellos poco a poco. A cada paso estarás más cerca de hallar esa luz. Esa luz reside en ti. Vales muchísimo. Vale. No dejes que nadie te haga creer lo contrario. Vale. Yo confío en ti. No estás solo en esto, ¿vale? Aquí ahora tienes una amiga. Vamos a brindar por tu valentía. Sé que lograrás todo aquello que te propongas. Salgas victorioso o no, ¿vale? Luego te levantarás y seguirás adelante. Brindemos. Y aunque no sepas a dónde dirige ese camino, debes tomar alguno. Y una vez estés en él, ya podrás cambiarte a otro. Si ese no es el que esperabas, si en ese no hallas lo que tú buscabas, pero debes caminar. Sigue adelante, ¿vale? Sé que puedes con todo. Confío en ti. Oh, no me he presentado. Soy Mary. Un placer. Y permíteme decirte que has acertado con la taberna. Yo vengo mucho por aquí y puedo asegurarte que hallarás consuelo en ella. Es sanador. Cuéntame, ¿qué te ocurre? No pasa nada, ¿vale? Debes desahogarte, dejar ir, para luego poder sanar. Deja ir todo lo que te preocupa. Te enfrentarás a ello y lo harás bien. Ya está. A ver, que seco tus lágrimas. Ahora te sientes mejor, ¿verdad? Me alegro. Yo puedo hacerte compañía si lo deseas. Quédatelo, ¿vale? ¿Quieres que te sirvan una taza? ¿O una jarra? A ver,
bebida que más te guste. Aquí tienen de todo. Desde lo más extraño hasta lo más común. Cosas mágicas a tu disposición. Gracias. Si podrías servirle una, pago yo. Por supuesto. Yo te invito. Yo te haré compañía, ¿vale? No debes preocuparte por nada ahora. Yo estoy contigo. Estamos juntos. Gracias. Disfrútala, bebé. Prefiero eso a que me capturen y borren la memoria. Tiene un toque mágico. Te hará sanar. Imagina cómo al beber se te va quitando todo dolor, con cada trago. Como si te sanara por dentro. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres despegarte, distraerte? Vale. Pues podría contarte, bueno, una historia. Imagínate como si fueras el protagonista. Te contaré la historia de un alto lord. Humano. No es elfo, no es como tú. Un humano. Pero este pertenecía a una familia muy poderosa. Aquí, en estas tierras. Este alto lord le encantaba vivir aventuras. Se iba por aquí y por allá. Y era líder de la Guardia Real. Era muy, muy bueno en lo que hacía. Manejar la espada, liderar. Todos le amaban. Tanto que incluso la familia real puso sus ojos en él. Y ya que su familia era poderosa, muy importante, quisieron hacer una alianza política. Así que, muy a pesar del corazón del Alto Lord, fue obligado a casarse con la princesa. Un matrimonio concertado, que le llaman. Ni siquiera se conocían. Así que sus sueños fueron disipados. Él siguió en la Guardia Real. Y antes de que este enlace diera comienzo, estalló una guerra. La oscuridad llegó al reino antes de que siquiera él pudiera convertirse en príncipe. Entonces todavía no se habían casado, él y la princesa. Y todas las calles se llenaron de gritos, de dolor y monstruos.
guerra fue liberada por un demonio. Llegó de lo más profundo del reino de las pesadillas. Alguien lo liberó y vinieron al reino, devastando todo a su paso. El Alto Lord, como líder, estuvo dirigiendo a todas las tropas, a toda la caballería, para defender al reino. Pero en todos esos sonidos de espadas, de repente, todo se quedó en silencio alrededor de él, como si estuviera hechizado. No se oía nada, silencio. Aunque, de repente, una voz pudo escuchar a lo lejos. Esa voz le llamaba y él acudió en su búsqueda. Se adentró al bosque en medio de la noche y las sombras. Solo la luz de la luna permitía ver un poco. Él estaba allí y no veía a nadie. ¿Dónde estaba aquella voz? ¡Crac! De repente oyó ese crujir de la madera detrás de él. Se giró y vio a una misteriosa figura encapuchada. No se le veía el rostro. Y esa voz se movía como una serpiente acercándose a su presa. Se acercó a él rápidamente. «Hola, mi dulce humano», dijo la voz. Él estaba asustado, no entendía nada. Y ese poder de repente fueron interrumpidos por el sonido de un caballo. El caballo galopando, 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 galopando. Encima de él iba montado una preciosa mujer de pelo largo. Se iba acercando y bajó rápidamente del caballo. Estaba rodeada de sombras que susurraban. Se acercó rápidamente a la misteriosa figura para rescatar al Alto Lord. Y esta desapareció. Se esfumó. Este aire que desató hizo que se rompiera el hechizo. El joven cayó al suelo y se desmayó por un instante. Y cuando abrió los ojos, vio a la hermosa mujer agachándose. «¿Estás bien, mi lord?», dijo, acariciándole el rostro. Él se quedó mudo por unos instantes, observando sus ojos, su mirada. Le dejó anonadado, sin palabras. «Gracias a vos, mi dama de las sombras». «¿Cómo os llamáis?», dijo él al fin. Nadie me llamó así antes. Me llamo Mary. La Guardia Real me contactó para protegerle.
¿En qué estaba pensando? Adentrarse al bosque sin una guardiana que la proteja de la magia. El rey no la necesita. Si va a ser el futuro rey, ¿qué sería sin vos? A lo que él contestó: bueno, pues sé vos mi guardiana, Mary. Y ella se queda un poco sorprendida. Esa noticia le gustó. Así que dijo: bueno, pues vayámonos a un lugar seguro, milord. Esa será mi primera orden, como tu guardiana. Prometo serle leal hasta el fin de mis días. ¿Nos vamos? Le ayudó a levantarse y se fueron a caballo. Y ese fue el inicio de una historia. Y no es el final, pues aún se sigue escribiendo. Lo que sí está claro es que ese recuerdo fue guardado como un gran tesoro para ambos, o al menos para mí. Yo soy Mary. Él me llamó Dama de las Sombras. Un buen apodo, ¿no crees? Dama de las Sombras. Pero bueno, como puedes imaginar, por ese motivo estoy aquí. Él está comprometido con la princesa. Va a ser rey y yo soy su guardiana. Voy con él a todas partes, aunque a veces desaparece. Desaparece del castillo, como por arte de magia. Nadie sabe dónde va. Tampoco quiere que yo le siga. Yo le espero pacientemente. Y cuando vuelve, tiene mi espada a su disposición. Claro, pregunta. Sí. ¿Quieres saber más de mi pasado? Entiendo. Tengo una hermana. Y en mi pasado oscuro, aquí no está bien visto. Mis dones temen que se usen para el mal. Cualquier persona que nazca con magia, sea diferente a los demás, es mal vista. Sientes miradas y te sientes fuera de lugar. Y por supervivencia, a mi hermana y a mí nos alistaron en la Guardia Real. Era eso, el destierro, así que... o peor, fui perfeccionando mis habilidades. Nos preparaban por si hay que defender al pueblo. Somos soldados. Y bueno, también necesitan magos y magia. Al menos que estén a su favor. Como puedes ver, fueron muy útiles en la guerra que hubo contra ese demonio que salió de las profundidades del reino de las pesadillas. Sin magia hubiera sido prácticamente imposible. Aunque no está permitida toda la magia,
quería ser una gran hechicera. Una hechicera que pudiera dominar todas las artes, todos los hechizos, incluso los oscuros. Así que, como podrás imaginar, no pudo hacerlo en la Academia Real. Y se fugó. Su hermana es la hechicera. Hace muchos años. No hables tan alto, nos van a escuchar. Y ella me dijo que iría con los elfos de las montañas. Imagino que allí ha logrado perfeccionar sus habilidades como hechicera. Los elfos de la noche no le borraron la memoria. No hables tan alto. Elfa oscura. ¿Te suena el nombre? Aquí la conocen como Elfa oscura. Ella es como la reina de los elfos de allí, de las montañas. Aquí le temen y la llaman así por practicar este tipo de magia. Allí dan mucha libertad en estos aspectos. Y supongo que le habrá ido bien. Y no se sentirá juzgada allí. Pues se practica magia muy poderosa y oscura, como dice el nombre. Y bueno, ella era diferente. Yo diría, de hecho, que su mayor poder no residía en la magia. No residía en la magia, sino en su belleza, su encanto. Ella lograba lo que quería. Era como si hechizara a las personas, sobre todo a los hombres, por supuesto. No ha cambiado desde entonces. De hecho, ella volvió a verme para decirme que me fuera con ella. No la había visto ahora de más mayor. Ya no éramos adolescentes. Y noté su voz cambiada. Aún así me resultó familiar. Es algo que no le di importancia en ese momento. Pero ahora empiezo a tener mis sospechas de otras cosas. Ya. Yo me quedé en la Guardia Real. Y menos mal, así pude conocer al príncipe. Y me gusta la vida que llevo ahora. Aunque a veces se haga duro ver a la persona que amas comprometido con otra. Pero bueno, ese es el peso que llevo. Y es más importante defenderle. Es mi deber. Y esa es la posición en la que debo estar. Me reclutaron para eso. Y bueno, ¿tú cómo estás? ¿Qué te parece mi historia? Estoy envuelta en un lío tremendo. Por eso vengo aquí. Vení aquí a reflexionar. Estoy estudiando esa voz que escuchó él en el bosque. Esa figura misteriosa. Es que esa voz yo la escuché muy a lo lejos cuando llegaba con el caballo. Y imagino que quizá
Es una locura. No podría ser ella. No, no podría ser mi hermana. ¿Por qué iba a hacerlo? Ni siquiera conoce al Alto Lord. Bueno, para mí siempre será mi Lord. Al príncipe. Al príncipe. Claro, príncipe. A ver si tú puedes ayudarme a entrañar este acertijo. ¿Quién podría y qué querrían de el príncipe? ¿Poder? ¿El reino? Mi hermana. Ya sabes, ese encanto que tiene. Siempre la usó con los hombres. Con esos gestos, movimientos. Quizás le podría haber mandado a otra persona. ¿Pero quién? Eso fue durante la guerra. La guerra contra ese demonio de las pesadillas. Han salido del mismísimo infierno. Alguien debió de liberarlo. Alguien. ¿Qué me dices tú? Mi hermana se fue con la elfa oscura. Quizás ella podría haberlo liberado. Desatar esa guerra y capturar al príncipe, claro. Eso tiene sentido. Aunque él no se dejaría capturar, es un gran guerrero. Habría que convencerlo. Y por eso mandaron a mi hermana. Ella es experta. Ella lograría convencerlo. Le mandaría con la elfa oscura. De esto pareció hechizado. Rompí yo justo el hechizo cuando fui a rescatarle. Esto es más oscuro de lo que creía. El reino, desde luego, está en juego. Algo oscuro se acerca. Y él no podrá ser de él. Y me temo que mis sombras tenían razón. Algo oscuro se acerca. En fin, tendré que investigar esa voz. Y si de verdad podría ser mi hermana, debo de ir a hablar con ella. Ella resolverá esto. Aunque si me adentro a las tierras de la elfa oscura, eso podría ser muy peligroso. Ella podría borrarme la memoria y entonces olvidar todo esto. Perdona que te esté diciendo todo esto. Necesitaba desahogarme. Gracias por escucharme. Y bueno, así te entretienes un poco con mi historia y la situación en la que se encuentra el reino. Pero no digas nada de esto, ¿vale? Nadie puede saber la posición en la que se encuentra. Aunque ¿por qué un demonio querría al príncipe? Es un humano corriente. Corriente. O quizás no.
Es lo que creo yo. Pero eso explicaría cuando desaparece del castillo. Y me obliga a dejarle a solas. Un humano con poderes. Bueno, eso me consuela. Él... Eso explicaría por qué me mira con esos ojos. Como soy igual. Él también tiene poderes. Como yo. Quizás no tiene poderes y solo me mira así porque él me... Bueno, ¿tú qué crees? Necesito una opinión externa. Ya que te he contado todo esto, yo confío en ti. Yo te he ofrecido mi consejo y tú me das el tuyo. ¿Qué crees que debería hacer? Vale. Adentrarme a las tierras del elfo oscuro. De acuerdo. Aunque eso suponga poder perder la memoria. De acuerdo. Sí, no entiendes la perder la memoria. La elfa oscura es la más poderosa elfa de todos los tiempos. Y en sus tierras hay total libertad. Así que ya imaginarás qué tipo de magia practican allí. Correcto. Tienes pelo. Es peligroso. Ella es muy poderosa. Más que yo. Yo no tengo nada que ver a su nivel. Yo manejo la espada, las sombras y hechizos. Bueno. Pero quien no arriesga no gana, ¿no? Tendré que hacerlo. Debo saber qué hay detrás de todo esto. Debo proteger a mi lord. Ese es mi deber. Esto haré. Espero que tú también halles tu camino y logres enfrentar las dificultades. ¿Qué te traes tú entre manos? Seguro lo lograrás. Aunque el camino esté lleno de niebla. Nunca se sabe dónde pueden llevar esos caminos. O si quizás puedas desviarte. Si resulta no ser el que anhelabas. Si no te lleva a donde querías. Podemos cambiar de camino. Te sirvo un poco más. Brindemos de nuevo para afrontar las adversidades que se nos presenten y salir victoriosos. Y si no es así, nos levantaremos. Si todo sale mal, volveremos a intentarlo. Brindemos. Yo confío en nosotros. Ya verás. Saldremos victoriosos. Y si no, pues ya nos las apañaremos. Oye, hay que verlo como un reto. En vez de un problema o el final
Así es. Esa es la canción. Confía en ti. Todo saldrá bien. Ya verás. Todo saldrá bien. ¿Puedes contarme tu historia? ¿Y por qué viniste aquí, en esta taberna, a hallar consuelo? Todo irá bien. Ya verás. Hallaremos esa luz. Esa luz reside en nosotros. Nosotros iluminamos el camino. Voy a escribirle una carta a mi lord, avisándole de que mis sospechas sobre la amenaza del reino. Iré a investigar esa voz. Con tu permiso. Investigar para protegerte del mal que acecha. Algo oscuro se acerca. Creo tener una hipótesis. Iré a ver la elfa oscura. Adentrarme en sus tierras. Será peligroso. Puede que me borre la memoria, pero debo preguntarle a mi hermana, la hechicera, si fue ella la figura misteriosa del bosque. Esta voz que te llamó. Cuídate. Mary, tu dama de las sombras. ¿Me harías el favor de enviársela? Hacerle llegar. Este asunto corre prisa. ¿Me harías un favor? He confiado en ti para contarte todo esto. Gracias a ti he podido darme cuenta y ver mejor ahora. Me has dado claridad. Confío en ti. Sé que será entregadas. Así cualquier cosa que me ocurra, él estará al tanto. Tienes razón. Quizás él podría venir a por mí. Tendría que decirle. Tendría que decirle que por favor no me siga si cualquier cosa me ocurriese. No me sigas. No vayas. Es peligroso. 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 Vale. Ahora mejor. Sí. Hola.
humano. Este Lord lo veo capaz de ir tras de mí. Espero que me haga caso. Las tierras. Estoy consultando este libro, los mapas. Para llegar a sus tierras. Aunque no me deberían ver. Soy experta. Experta en sigilo. Esa es mi especialidad. Ser veloz. Como las sombras. Transportar, moverme, desplazar. Rápido. Me muevo rápido. En las sombras. Y ellas también me ayudan. Son mis oídos. A muchos kilómetros de distancia. ¿Cómo crees si no? Que pude escuchar que el príncipe se adentraba en los bosques. Que corría peligro. Ellas me avisaron. Estaban inquietas. Ellas lo vieron. Ya podríais contarme, ¿no? ¿Quién era? Bueno. Te lo agradezco. Nos hemos hecho compañía mutua, ¿no crees? Eres buena persona. Hay bondad en tu corazón. Voy a comerme esto. ¿Quieres probar? Es algo mágico y chispeante. Prueba. Toma, échate un poco en la mano. Y... ¿Por qué no? ¿Quieres bailar? Sirven buenos aperitivos en esta taberna. Ahora ya podrás ir. Con un toque mágico. ¿Quieres más? Me alegra verte sonreír. Es que eres una persona maravillosa. Quiero que estés bien, ¿vale?
eso te ofrecí sentarte aquí conmigo. Ya está. Desahógate, suelta todo lo que tengas que soltar, ¿vale? Tú llora lo que tengas que llorar. No lloro yo, lloro mucho, ¿sabes? Y luego estoy incapaz de hablar de mis sentimientos, sin emocionarme, claro. Menos mal que entraste aquí. Me diste claridad. Hablar contigo fue terapéutico. Fue un consuelo para mí también, ¿sabes? Poder hablar de esto con alguien. Me cuesta conectar con las personas, pero contigo he sentido una conexión instantánea y me he sentido confiada, como que puedo confiar en ti y contarte cualquier cosa. Puedes contarme cualquier cosa a mí también, ¿vale? Y bueno, me alegra haberte conocido. Me encanta la música. Es muy típico de tabernas, ¿no? La música, el cantar. ¿Sabes? Hay una melodía que se canta aquí en las tierras. A pesar de todos los reinos que tiene, criaturas diferentes, todas, da igual los años, cantan esta canción. Oh, Es bonita, ¿verdad? preciosa. Me gusta la música, sí. ¿Cómo? Para mí. Gracias. ¿Qué es? ¿Una cajita? Es relajante. Es preciosa.
mucho cariño. Será como un pequeño tesoro. Es precioso. Parece una caja mágica. Y dentro surge una melodía relajante y sanadora. Aquí en la taberna se tocan muchos instrumentos. De hecho, yo también puedo regalarte algo. Llevo viniendo a esta taberna desde que tengo uso de memoria. Desde que era adolescente, ya sabes. Y me alisté la Guardia Real. Así que aquí tocan mucho este instrumento. Mereces descansar. Deja que la melodía sane tu corazón. Esta era una melodía de elfos. Melodía de elfos. Ese es mi regalo para ti. Espero que la elfa no se enfade por tomarle prestado estos instrumentos. Tú duerme. Yo te llevaré a una posada.
hayan podido sanar tu corazón. Me alegra haberte conocido.